necesito tu ayuda urgente, le dije, y le expliqué toda la situación. Ana se indignó al escuchar lo que estaba pasando. Lo que hicieron es fraude, Elena. Hacerte firmar documentos sin explicarte su contenido real es ilegal. ¿Puedo anular ese poder que le di a Lucía? Será complicado si Carlos se opone, siendo el socio, pero hay otra opción. Ana hizo una pausa. ¿Recuerdas cuando constituimos la empresa? Incluimos una cláusula de protección. Si consideras que tu socio está actuando contra los intereses del negocio, puedes solicitar una auditoría inmediata y congelar temporalmente todas las decisiones gerenciales. Había olvidado esa cláusula. Ana había insistido en incluirla cuando formalizamos el negocio, solo por precaución. ¿Funcionará si Carlos se opone? Él no puede oponerse. La cláusula establece específicamente que cualquiera de los socios puede invocarla sin necesidad de consenso. Fue diseñada precisamente para situaciones de conflicto interno. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. ¿Qué necesito hacer? Ana me explicó los pasos a seguir. Necesitábamos documentar todas las decisiones cuestionables que Lucía había tomado, demostrar que iban contra los intereses del negocio, y presentar una solicitud formal de auditoría. Con la ayuda de Marta y otros empleados leales, reunimos pruebas de todo, los cambios de proveedores que habían afectado la calidad, el despido injustificado de personal clave, las modificaciones en recetas tradicionales que muchos clientes ya estaban criticando. También conseguimos grabaciones de conversaciones donde Lucía mencionaba sus planes para cambiar el nombre del negocio y eventualmente venderlo. Mientras tanto, seguí fingiendo que había aceptado la situación. Incluso invité a Lucía a cenar para hablar sobre el futuro del negocio. Durante esa cena, actué como si estuviera considerando la posibilidad de vender después del nacimiento. Quizás tengas razón, le dije con fingida resignación. Un bebé requiere mucho tiempo y energía. Tal vez debería concentrarme en ser madre y olvidarme del negocio. Lucía no pudo ocultar su satisfacción. Es lo más sensato, cuñadita. Ser madre es un trabajo a tiempo completo. Yo podría encargarme de todo lo relacionado con la venta, para que no tengas que estresarte. Eres tan considerada, respondí, forzando una sonrisa. ¿Tienes algún comprador en mente? Su respuesta confirmó mis sospechas. De hecho, hay una cadena interesada. Su oferta no es extraordinaria, pero es razonable considerando ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias?, pregunté, manteniendo mi tono casual. Bueno, las ventas no han sido tan buenas como parecían, mintió descaradamente, y el local necesita renovaciones costosas que reducen su valor. Todo era mentira. Las ventas estaban mejor que nunca, según los informes que Marta me había mostrado, y el local había sido renovado completamente el año anterior. Esa misma noche, después de que Lucía se fuera, Carlos intentó convencerme de que vender era la mejor opción. Podríamos usar ese dinero para mudarnos a una casa más grande, con jardín para el bebé, sugirió, como si ya hubiera decidido todo. Suena bien, respondí, sorprendiéndolo con mi aparente cambio de actitud, pero necesito tiempo para pensarlo. Después del nacimiento tomaré una decisión. Carlos sonrió aliviado, creyendo que finalmente había entrado en razón. Lo que no sabía es que Ana ya había presentado la solicitud de auditoría en mi nombre, y que al día siguiente, una notificación oficial llegaría a la pastelería. Esa mañana me levanté temprano y me vestí cuidadosamente. A pesar de mi avanzado embarazo, me puse un traje formal que aún me quedaba y me arreglé como si fuera a una reunión importante. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos, sorprendido al verme lista para salir. A recuperar mi negocio, respondí sombremente. Llegué a la pastelería justo cuando el auditor designado por el juzgado entraba al local. Lucía estaba en la puerta, con cara de confusión y pánico. ¿Qué significa esto?, preguntó, mostrando la notificación que acababa de recibir. Significa que tu pequeño juego ha terminado, respondí con calma. He solicitado una auditoría completa y el congelamiento temporal de todas las decisiones gerenciales hasta que se complete. El color abandonó su rostro. No puedes hacer eso. Tú me diste la autoridad, bajo engaño. Interrumpí, algo que será muy interesante explicar ante un juez. Carlos no permitirá esto, amenazó. Carlos no tiene opción. La cláusula de protección puede ser invocada por cualquiera de los socios sin necesidad de consenso. Justo entonces, Carlos entró corriendo a la pastelería. Había intentado detenerme en casa, pero no lo logró. ¿Qué está pasando aquí, Elena?, exigió saber. Le entregué una copia de todos los documentos que habíamos reunido, las propuestas de venta, los correos entre Lucía y el abogado, el borrador de contrato donde le transfería su parte. Tu hermana nunca quiso ayudarme. Su plan desde el principio fue tomar control del negocio para venderlo a sus espaldas. Y tú, con tu ingenuidad o complicidad,
se lo permitiste. Carlos revisó los documentos con incredulidad creciente. Cuando llegó al borrador del contrato, miró a su hermana buscando una explicación. Esto no es lo que parece, tartamudeó Lucía. Yo solo estaba explorando opciones para el futuro, pensando en lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién?, pregunté. ¿Para ti? El negocio que construí con tanto esfuerzo iba a ser vendido sin mi consentimiento real, por menos de su valor, y tú ibas a quedarte con la comisión. ¿Ese era tu gran plan de ayuda familiar? El auditor carraspeó, incómodo con la situación. Si me permiten, necesito comenzar con mi trabajo. Por favor, señora Lucía, entrégueme todos los documentos financieros y contractuales del negocio. Lucía miró a Carlos, buscando apoyo, pero él estaba demasiado desconcertado para reaccionar. Esto no se quedará así, me amenazó antes de dirigirse a la oficina con el auditor. Carlos intentó hablar conmigo, pero lo detuve con un gesto. Ahora no, Carlos. Ya tendremos tiempo para hablar sobre tu traición y lo que significa para nuestro matrimonio. En este momento, mi prioridad es recuperar mi negocio y asegurarme de que tu hermana no pueda dañarlo más. Durante las siguientes semanas, la auditoría reveló todo lo que Lucía había estado haciendo. No solo había preparado la venta subrepticia, sino que también había desviado dinero a una cuenta personal, justificándolo como gastos de consultoría. El documento que me había hecho firmar bajo engaño fue anulado por fraude, y Lucía fue removida de cualquier posición en la empresa. También presenté una denuncia formal contra ella por intento de estafa, aunque sabía que sería difícil que prosperara siendo un asunto familiar. Lo más doloroso fue confrontar la realidad de mi matrimonio. Carlos juró que no sabía de los planes de su hermana para vender el negocio, que solo creía estar ayudándome a descansar durante el embarazo. Quería creerle, pero la confianza estaba rota. Nos separamos temporalmente. Él se mudó con sus padres mientras yo decidía qué hacer con nuestra relación. Su familia, por supuesto, se puso de su lado y de Lucía, argumentando que yo había exagerado y que había destrozado a la familia por un simple negocio. 2 semanas después de la auditoría, comencé con contracciones. Era un poco prematuro, pero el médico aseguró que el bebé estaba listo para nacer. Carlos vino al hospital de inmediato y estuvo a mi lado durante todo el parto. Cuando sostuve a nuestra hija por primera vez, sentí que todo el estrés y el dolor habían valido la pena. La llamamos Sofía, como habíamos planeado desde antes de toda esta pesadilla. En los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo sucedido. ¿Podría perdonar a Carlos? ¿Debería intentar reconstruir nuestra familia? ¿O era mejor seguir mi camino sola con Sofía? Carlos venía todos los días, trayendo flores y mostrando genuino arrepentimiento. Me juraba que nunca más permitiría que su familia interfiriera en nuestras vidas, que había aprendido la lección. Te amo, Elena, me dijo una tarde, con lágrimas en los ojos. A ti y a Sofía, son mi verdadera familia. Permíteme demostrarte que puedes confiar en mí de nuevo. Una semana después del nacimiento, cuando nos preparábamos para salir del hospital, recibí una visita inesperada. Era la madre de Carlos, quien no había venido antes para darnos espacio. Vengo en son de paz, dijo al entrar a la habitación. Solo quiero conocer a mi nieta y hablar contigo. Mujer a mujer. Carlos nos dejó solas, no sin antes lanzarme una mirada interrogante. Asentí levemente, indicándole que estaría bien. Su madre se sentó junto a la cama y miró a Sofía, quien dormía plácidamente en mis brazos. Es preciosa, dijo con voz suave. Tiene tus ojos. Gracias, respondí, esperando que llegara al punto real de su visita. Después de un silencio incómodo, finalmente habló. Elena, quiero disculparme por el comportamiento de mi hija. Lo que hizo fue inexcusable. Su disculpa me tomó por sorpresa. Había esperado reproches o intentos de justificar a Lucía, no una admisión de culpa. Lucía siempre ha sido ambiciosa, continuó. Desde pequeña quería lo que otros tenían, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Permaneció en silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. No estoy aquí para pedirte que la perdones. Lo que hizo no tiene perdón, pero sí quiero pedirte que consideres darle otra oportunidad a Carlos. Él realmente te ama, y aunque cometió un grave error al confiar ciegamente en su hermana, lo hizo porque creía estar ayudándote. Me contó cómo Carlos había estado destrozado durante nuestra separación, cómo había enfrentado a Lucía cuando confirmó sus verdaderas intenciones, incluso echándola de casa de sus padres donde se había estado quedando. Ha cortado toda relación con ella, afirmó su madre. Le dijo que no quería volver a verla hasta que te ofreciera una disculpa sincera y restituyera todo el daño causado, algo que dudo que Lucía haga jamás. Sus palabras parecían sinceras, pero aún tenía mis dudas. ¿Y usted?
¿También apoya esa decisión de alejarse de Lucía? La madre de Carlos suspiró profundamente. Es mi hija y la amo, pero lo que hizo estuvo mal, muy mal. No puedo apoyarla en esto. Carlos tiene razón en poner distancia hasta que ella recapacite. Se levantó para marcharse, pero antes añadió, Elena, todos cometemos errores, algunos más graves que otros, pero si aún hay amor, siempre hay esperanza. Miró a Sofía una vez más. Esa pequeña merece crecer en una familia unida. Piénsalo. Después de que se fue, me quedé contemplando a mi hija, pensando en todo lo que había pasado y en lo que quería para nuestro futuro. 2 días después, ya en casa, Carlos y yo tuvimos la conversación que habíamos estado postergando. Le pedí que fuera completamente honesto sobre todo lo que había ocurrido. Nunca supe de los planes de Lucía para vender el negocio, juró, te lo prometo por nuestra hija. Creí genuinamente que solo estaba ayudándote a descansar durante el embarazo. Cuando vi las pruebas, no puedo explicar la vergüenza y el dolor que sentí. Mi propia hermana manipulándome para dañar a la mujer que amo, y el documento que me hiciste firmar, ¿también fue idea de ella? Carlos bajó la mirada, avergonzado. Sí, ella me convenció de que era necesario para que pudieras descansar sin preocuparte. Dijo que nunca lo usaría para tomar decisiones importantes sin consultarte. Como un idiota, le creí. Me traicionaste, Carlos. Usaste mi confianza en ti para engañarme. Lo sé, respondió con voz quebrada, y viviré con ese remordimiento toda mi vida. Pero te prometo, Elena, que nunca más permitiré que algo así suceda. Nuestra familia, tú, Sofía y yo, es lo más importante para mí. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Durante las semanas siguientes, Carlos demostró con acciones, no solo con palabras, su compromiso. Se encargó de Sofía durante las noches para que yo pudiera descansar. Me apoyó cuando decidí volver parcialmente al trabajo, cuidando a la bebé mientras yo estaba en la pastelería. Incluso cortó comunicación con sus padres cuando estos intentaron interceder por Lucía nuevamente. Poco a poco, la herida comenzó a sanar. No fue fácil, y hubo momentos en que la desconfianza regresaba, pero el amor que sentíamos el uno por el otro y por nuestra hija era más fuerte. 6 meses después, Dulces Momentos estaba mejor que nunca. Había contratado a un gerente de confianza para los días que me quedaba en casa con Sofía, pero seguía siendo yo quien tomaba todas las decisiones importantes. Carlos renunció a su parte del negocio, transfiriéndomela completamente como muestra de su arrepentimiento y confianza en mí. En cuanto a Lucía, eventualmente intentó comunicarse conmigo a través de una carta. No era exactamente una disculpa, sino más bien una justificación de sus acciones. Decía que todo lo había hecho, pensando en el bien de la familia, y que no entendía por qué yo había reaccionado de manera tan extrema. Guardé la carta pero nunca respondí. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser olvidadas con simples palabras. 1 año después del nacimiento de Sofía, Carlos me sorprendió con una propuesta, abrir una segunda sucursal de Dulces Momentos, en otro barrio de la ciudad. Has construido algo increíble, me dijo, merece crecer, y esta vez, estaré a tu lado apoyándote de verdad, no interfiriendo. Acepté su propuesta, pero con una condición, esta vez todo sería transparente, cada decisión tomada juntos, cada documento revisado minuciosamente por ambos. El día de la inauguración de la segunda sucursal, mientras veía a los clientes entrar emocionados y a Carlos sosteniendo a Sofía para que cortara simbólicamente la cinta, supe que había tomado la decisión correcta, no solo al expandir el negocio, sino al dar una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Mi cuñada intentó robarme mi negocio aprovechándose de mi embarazo, manipulando a mi esposo y engañándome, pero al final, recuperé mi negocio, salvé mi matrimonio y formé la familia que siempre había soñado. Y lo más importante, aprendí que luchar por lo que es tuyo nunca es egoísmo, es justicia. Nadie tiene derecho a quitarte lo que has construido con tanto esfuerzo, ni siquiera la familia. Hoy, 3 años después, tengo 2 hijos preciosos, 3 pastelerías exitosas y un matrimonio más fuerte que nunca. Lucía sigue intentando reconciliarse, pero algunas puertas, una vez cerradas, permanecen así para siempre. Y está bien, porque aprendí que el verdadero éxito no está solo en lo que construyes, sino también en lo que proteges de aquellos que intentan arrebatártelo.